Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche voy a tener el privilegio de comentaros una de las grandes películas de la historia del cine. Para mí, desde mi punto de vista y desde mi opinión, una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Esta película podría haber perfectamente conmemorado lo que son los más de 8.000 suscriptores que ya actualmente tiene el canal. Aunque ese reconocimiento, por así decirlo, ese honor, pues va a recaer en la película que comentaré un poquito más adelante, que será Centauros del Desierto, y que es la película evidentemente ganadora de esa encuesta que puse no hace mucho. Pero centrándonos en ese pequeño ciclo de cine europeo, después de comentaros el séptimo sello de Ingmar Bergman, vamos a centrarnos en otra de las grandes obras maestras de la historia del cine. Una película que ya no es que sea ya una obra maestra, es que es una obra de arte propiamente dicha. El director Luchino Visconti, del cual yo ya he comentado aquí en el canal dos películas, como fueron Noches Blancas, protagonizada por Marcello Mastroianni y por Maria Schell, y Luis II de Baviera, Ludwig, protagonizada por Helmut Berger y por Romy Schneider, son dos claros ejemplos de lo que este grandísimo director italiano era capaz de hacer detrás de las cámaras. Pero prácticamente se puede decir que estas películas, aun siendo grandísimos films, pues prácticamente están muy alejadas en calidad en lo que se refiere a la gran obra maestra y a la gran obra de arte que prácticamente supera, digamos, en todos los aspectos, las limitaciones que tiene la cinematografía para convertirse por méritos propios en un gran icono de lo que es el arte del siglo XX. También del director Luchino Visconti, esta noche voy a tener el placer de comentaros de una manera amplia y sobre todo muy analítica El Gato Pardo, que yo la tengo además en versión DVD y en versión Blu-ray, porque es una película, es de las pocas que yo tengo en duplicado, en versión DVD y en versión Blu-ray, porque es una auténtica joya cinematográfica. Es decir, películas como El Gato Pardo, que yo podría decir, sin temor a equivocarme, que es la mejor película de época de la historia del cine, pues prácticamente se puede decir que como película costumbrista o de época, pues como este film realmente ya no se hace, ni muchísimo menos. Luchino Visconti es para mí uno de los grandes directores, ya no solo europeos, sino de la historia del cine, y junto con Maximilian Oppenheimer, o mejor dicho, más conocido como Max Ophüls, un director alemán afincado en Francia, y con Vincent Minnelli, el gran autor de uno de la mayoría de grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, es para mí el director más elegante en lo que se refiere a puesta en escena de la historia del cine, sin lugar a dudas. Para todos aquellos que hayáis visto El Gato Pardo, seguramente os haréis una idea de todo lo que estoy hablando, porque la puesta en escena en lo que se refiere a vestuario, a decorados, a fotografía, a dirección de actores, a interpretaciones, es el más claro y el más puro, por así decirlo, la más pura expresión del arte cinematográfico, y que además Visconti se basa en otros artes para llevar a la gran pantalla un gran fresco histórico, ya que esta película, aunque está basada en una novela de un escritor llamado Giuseppe Tomasi di Lampedusa, está basado en unos, digamos, en un marco histórico que fue real. Es decir, primeramente, antes de entrar en lo que es el comentario realmente de la película en sí misma, os tengo que situar dentro de lo que es el marco histórico, es decir, las consecuencias, mejor dicho, las secuencias y todo el desarrollo de la película, donde está englobado dentro de la historia de Italia, o de lo que sería realmente Italia. Dentro de lo que es el siglo XIX, entre 1820 y 1860, finales de 1860, se produce una serie de revoluciones y una serie de pequeñas guerrillas, de guerras de guerrillas, en Italia, que estaban dirigidas por un político y también por un militar llamado Giuseppe Garibaldi. Todos estos movimientos revolucionarios fueron unas intentonas que tuvieron Garibaldi y otra serie también de políticos y también, evidentemente, de militares como fueron Cavour, además de Garibaldi, para lo que es la unificación de Italia como un único país. Ya que Italia, al igual, por ejemplo, que Rusia anteriormente, evidentemente, como la Unión Soviética, antes de la invasión de los bolcheviques, Rusia estaba dividida en varios reinos, pues a Italia le ocurría exactamente lo mismo. La península itálica, todo lo que era Sicilia, Cerdeña y todo lo que es la península itálica, evidentemente lo que es hoy en día Italia, estaba dividida en una serie de reinos.
muchos de ellos pues dominados por una serie de personajes que no tenían nada que ver con lo que eran realmente lo italiano, algunos de ellos ocupados, por ejemplo, mejor dicho, bueno, también ocupados o situados, por así decirlo, por gente que no era realmente de Italia. Por ejemplo, parte de esos reinos estaban ocupados por austriacos. Entonces, lo que Garibaldi hizo en esa serie de revoluciones, antes de unificar Italia como país, porque Italia como país, digamos que es un país muy moderno, es decir, que surgió a finales de ya os digo, de 1860 y bastantes, es un país relativamente moderno, fue el resultado de una serie de revoluciones que Garibaldi, este militar y político, pues realizó a lo largo pues, de todo el país, ayudado por una serie de revolucionarios llamados los Camisas Rojas. Entonces, ayudados por los Camisas Rojas, pues Garibaldi pues realizó una unificación de todo lo que fueron todos esos reinos que conformaban la península itálica, Sicilia, para que todo ello fuera realmente un reino. Mejor dicho, un país, lo que conocemos hoy en día como Italia. Entonces, los hechos que se nos muestran en El Gato Pardo es precisamente los hechos en esa transición que hay entre los reinos que componían la península itálica y realmente la Italia como la conocemos hoy en día. Pero esos hechos en la película están filmados, por así decirlo, ya al final de la Revolución, al final de esa serie de consecutivas guerras que había en Italia entre los Camisas Rojas y evidentemente entre todos lo que formaban los reinos para la unificación de la misma. Es decir, que hubo un movimiento nacionalista, si lo queremos denominar así, como lo pudiésemos llamar hoy en día, un movimiento nacionalista para hacer que Italia fuese una, es decir, fuera un único país. Y evidentemente la figura importante fue Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, este político y militar que se puede decir que fue el unificador realmente de Italia. Entonces Italia, la península itálica, está dividida en una serie de reinos, como os he dicho anteriormente. Y aquí es donde ya entramos de lleno en lo que es la película. La película está protagonizada por Burt Lancaster, por Alain Delon y por Claudia Cardinale. Burt Lancaster es realmente un príncipe, porque en la península itálica, antes de la revolución de Garibaldi, al estar dividida en reinos, cada reino tenía su príncipe. Y Burt Lancaster representa en esta película pues uno de los príncipes precisamente de esos reinos. En el reino del que es príncipe el personaje de Burt Lancaster, que es el príncipe Fabrizio Salinas, es el príncipe de Sicilia, es decir, él es el descendiente de una familia siciliana con unas tradiciones y con unas costumbres que formaban la antigua aristocracia de lo que eran todos los reinos que componían la península itálica y también Sicilia. Y entonces, todos los acontecimientos que se nos van a narrar dentro de lo que es la película serán pues todos los que fueron evolucionando, por así decirlo, hasta convertir lo que era la península itálica de reinos, hasta convertirla en el reino, mejor dicho, en el país de Italia que conocemos hoy en día, pero evidentemente sufriendo una serie de transformaciones. Esas transformaciones son las que realmente afectarán a los personajes de la película, sobre todo al personaje de Burt Lancaster, que él es el príncipe Fabrizio de Salinas, que es el príncipe siciliano, un príncipe que evidentemente se ha forjado en las antiguas costumbres y en una tradición familiar que vienen de generaciones antiguas, de cientos de años atrás dentro de Italia. Pero evidentemente cuando ya se unifica Italia, lo que ocurre es que esa aristocracia va a ir poco a poco cayendo, digamos, en una decadencia. En una decadencia en el que el personaje del príncipe Fabrizio, en el personaje de Burt Lancaster, verá con unos ojos entristecidos cómo realmente una serie de nuevas clases, que será una nueva, por así decirlo, una nueva burguesía italiana, será la que le vaya comiendo terreno a lo que era la antigua aristocracia de Italia. Y entonces eso es lo que le causará un gran y profundo malestar a lo largo de toda la película, como ahora iremos discerniendo poco a poco todo este gran fresco histórico que realmente conforma para mí una de las mejores películas de la historia del cine. Luchino Visconti contó para esta película, además evidentemente con el texto y el guión adaptado de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con un equipo artístico y técnico de primerísima categoría.
tendremos dentro de lo que es la banda sonora a Nino Rota, que es el compositor de la banda sonora, evidentemente, de las películas del Padrino, pero aquí con una composición absolutamente magistral. Además, para una de las secuencias, que ya os comentaré, un poco ya avanzado lo que es el análisis de la película, lo que hizo Nino Rota fue recuperar una ópera inacabada del mismísimo Giuseppe Verdi y adaptarla para la película en una de las secuencias, en la secuencia final del baile, en uno de los bloques en los que está dividida la película, realmente esplendorosa en todos y cada uno de esos bloques que conforman prácticamente las 3 horas de fresco histórico y de película absolutamente inolvidable, que seguro tendréis que ver porque yo os la recomiendo encarecidamente. Burt Lancaster hace una interpretación absolutamente sublime. Para mí es uno de los mejores papeles que la estrella hollywoodiense ha realizado o que realizó a lo largo de toda su carrera. Pero es que también tenemos aquí a un reparto también muy internacional. Tenemos a Alain Delon y tenemos a Claudia Cardinale. Alain Delon fue uno de los grandes galanes del cine francés, además de finales de los 50 y de principios de los 60. Además que fue uno de los principales protagonistas de muchas de las películas de ese movimiento italiano llamado el neorrealismo. Es más, en 1960 realiza también con Luchino Visconti una de las películas clave del neorrealismo italiano, que es Rocco y sus hermanos, junto también con Claudia Cardinale. Claudia Cardinale es una de las grandes actrices italianas de todos los tiempos, y junto con Sofía Loren forman el dúo, o mejor dicho, sí, podríamos decirlo así, el dúo denominado Las Maggioratas. Es decir, era un estilo de actrices que eran completamente, prácticamente casi opuestas a lo que en el Hollywood de los años 50 se había llevado, ya que a finales de los 50 y principios de los 60 surge en ese movimiento dentro del neorrealismo italiano una serie de actrices que además, dentro de los años 60 y de los años 70, se lucirían también en la gran pantalla, como fueron Sofía Loren y también Claudia Cardinale, llamadas las Maggioratas, que tenían además una serie de características ya no solo interpretativas, sino también físicas, es decir, una cara de una gran belleza y esplendorosa, un cuerpo, digamos, lleno de una serie de curvas, por así denominarlo, porque siempre, es decir, siempre que vemos a Sofía Loren y a Claudia Cardinale eran prácticamente lo opuesto a lo que se llevaba en Hollywood, prácticamente, porque lo que se va en Hollywood entre los años 40, dentro de los años 50, pues al principio pues eran actrices con el estilo de Rita Hayworth, de Bette Davis, de Vivien Leigh, que eran más, digamos, más delgadas, más estilosas, pero hay un movimiento en Italia que evidentemente cambia todo eso. Lo cambia desde el punto de vista de la evolución de la actriz o de la estrella femenina como actriz. Es decir, las Maggioratas, digamos, como Sofía Loren o como Claudia Cardinale, mostraron un nuevo, ya no un nuevo estilo de interpretación, sino un estilo, digamos, de físico determinado que además triunfaría, porque tanto Claudia Cardinale como Sofía Loren, posteriormente y después de una serie de películas que realizaron en su Italia natal, realizaron también películas en Hollywood. Por ejemplo, sin ir más lejos, en 1964, Claudia Cardinale es una de las protagonistas de La Pantera Rosa, la película protagonizada por Peter Sellers y por David Niven. Pero eso digamos que se puede decir que ya es otra historia que ya os contaré más adelante, pues cuando comente, sin ir más lejos, la película de La Pantera Rosa u otras películas de Sofía Loren. Claudia Cardinale no es que fuera descubierta en El Gato Pardo, es decir, Claudia Cardinale era una actriz que ya había hecho sus pinitos a finales de los años 50, pero que realmente es Luchino Visconti en 1960 con Rocco y sus hermanos quien la lanza absolutamente al estrellato. Y eso que en Rocco y sus hermanos no tiene un gran protagonismo, pero hay una anécdota, si me permitís el inciso, como siempre os digo, en el que Luchino Visconti, cuando estaba rodando Rocco y sus hermanos, 3 años antes de rodar El Gato Pardo, Claudia Cardinale creía que ella pasaba completamente desapercibida para Visconti. Sin embargo, Visconti, en una de las veces, una de las tomas a las que iba a realizar, dijo al equipo técnico y artístico por qué él iba a ausentarse durante un día o durante unos días, es decir, les dijo: tened cuidado, o mejor dicho, cuidadme a Claudia Cardinale porque será una gran estrella de cine, a lo que Claudia Cardinale evidentemente no estaba acostumbrada.
pero evidentemente fue gracias a Luchino Visconti en el que Claudia Cardinale se convirtió en una de las más grandes estrellas del cine italiano de todos los tiempos. Es más, en 1968, 5 años después del Gato Pardo y 8 años después de Rocco y sus hermanos, la veríamos como protagonista y cómo se echó a las espaldas la gran superproducción de Sergio Leone llamado Hasta que llegó su hora, o como es conocida en otros países, Érase una vez en el oeste. Pero claro, en Hasta que llegó su hora está muy cambiada. Es decir, va de rubia, tenía ya más experiencia, más tablas en lo que es la interpretación, pero se puede decir que aquí en esta película, en El Gato Pardo, realmente realiza una interpretación absolutamente memorable. Mucho más física y más emocional, más de miradas y más de presencia, y más de estilismo y elegancia que lo que se refiere a un apartado puramente artístico. Pero es que Claudia Cardinale, además de ser una actriz de una gran belleza, era una actriz de una gran elegancia, a pesar de también, digamos, de que se puede decir que El Gato Pardo y Rocco sus hermanos fueron prácticamente las películas que la lanzaron al estrellato y que poco a poco la dieron esa experiencia cinematográfica que ella iba a tener a lo largo ya de los años. Claudia Cardinale además es una actriz que continuó además trabajando durante los años 60, durante los años 70, prácticamente hasta hace muy poquito tiempo. Actualmente pues se dedica, digamos, a una protectora de animales y es una mujer profundamente progresista y además de un gran carácter. Siempre Claudia Cardinale además es que se ha caracterizado dentro del cine italiano, al igual que Sofía Loren, de interpretar papeles de mujer de gran carácter y mujer muy dura frente a las adversidades. Aunque evidentemente en esta película Luchino Visconti la mimó, por así decirlo, porque digamos era la estrella que estaba emergiendo, por así decirlo. Alain Delon ya tenía una cierta fama dentro del cine francés. Durante los años 50, yo os digo, fue un gran galán del cine francés. Sin embargo, Claudia Cardinale se puede decir que estaba empezando. No así, por ejemplo, como Burt Lancaster, en el que ya en los años 60 ya llevaba una carrera en Hollywood y unas tablas, porque Burt Lancaster fue una de las grandes estrellas de Hollywood que hizo su debut en una película llamada Forajidos en 1949 junto con Ava Gardner, del director Kurt Siodmak, que además luego también lo tuvo en cuenta para una serie de producciones, incluso de aventuras, como fue El temible burlón. Pero evidentemente Burt Lancaster ya tenía una experiencia y unas tablas en Hollywood, y debido a eso Luchino Visconti además le contrató para una serie de películas como mismamente El Gato Pardo, como Confidencias y una serie de films que ya han pasado a la historia del cine. Burt Lancaster empezó siendo una gran estrella y terminó siendo un gran actor. Es decir, primero fue estrella de cine y luego fue actor, por así decirlo. Y en El Gato Pardo realiza una de las mejores interpretaciones que yo he visto hacer al actor norteamericano. Absolutamente extraordinaria en todos momentos. Además es que el trío protagonista, formado por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale, están absolutamente todos magistrales. Y además hay un cuarto actor dentro de esta película que en cuanto le veáis, cuando veáis evidentemente El Gato Pardo, si no lo habéis visto ya, es un actor que aquí prácticamente se puede decir que hace su debut en la gran pantalla. Dentro de los títulos de crédito aparece con su nombre original, no con su nombre artístico, y es el nombre de Mario Girotti. Pero cuando yo os digo el nombre de Mario Girotti, pues evidentemente no sonará de nada. Pero si yo os digo el nombre de Terence Hill, seguramente ya sabréis quién es. El que hizo gran pareja con multitud de películas con Bud Spencer. Pero aquí, evidentemente, se puede decir que estaba tan jovencito que ni siquiera todavía había tenido tiempo, por así decirlo, de crearse un nombre artístico. Luego, en posteriores producciones, por ejemplo, como en Le llamaban Trinidad, la primera película que hizo con Bud Spencer, ya aparece como Terence Hill. Pero en esta película aparece como Mario Girotti. Además que si vosotros consultáis algunas de las páginas web que tiene Internet, en casi todas viene el error de poner Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale y Terence Hill. Pero es que Terence Hill no se llamaba así en El Gato Pardo, sino que se llamaba Mario Girotti, que era su nombre artístico, igual que Bud Spencer, su nombre normal, es decir, su nombre no artístico, era Carlo Perdesoli, llamado luego posteriormente Bud Spencer. Pero es que aquí
Terence Hill no era conocido como Terence Hill. Y además que hace un pequeño papel como el conde Manfredi, uno de los camisas rojas. Ahora, cuando analicemos realmente el argumento de la película, os contaré un poquito más. Argumentalmente, dentro de lo que es la película ya en sí misma, hablando del film, nos situamos, ya os digo, dentro de ese fresco histórico que es la transición entre lo que es la Italia de los reinos a la Italia unificada. En la ciudad de Palermo, o a las afueras de la ciudad de Palermo, vive el príncipe, un príncipe siciliano. Palermo es, por así decirlo, era la capital del reino de Sicilia. Vive, digamos, el príncipe Fabricio de Salinas, que es el protagonista, interpretado por Burt Lancaster, con una amplia familia, es decir, forma parte de la aristocracia italiana. Mejor dicho, de la aristocracia del reino de Sicilia. Pero tiene, además, un sobrino, interpretado por Alain Delon, que es el conde Alfonso Tancredi. Y este conde, pues realmente, aunque pertenece a la aristocracia, es muy joven, es un joven también, debido a su juventud, a su edad, es muy idealista, y él pretende pues unirse a ese movimiento revolucionario que son los camisas rojas, liderados por Cavour y por Giuseppe Garibaldi, para lo que es la unificación de Italia. Y como le dice en la película a Burt Lancaster, al príncipe Fabricio, le dice, es que todo tiene que cambiar para que todo siga siendo igual. Porque claro, la revolución se supone que es, por así decirlo, representa la decadencia de lo que es las grandes aristocracias y lo que es, por así decirlo, una gran lucha de clases. Es decir, como en todos los grandes países de Europa, siempre ha habido una lucha de clases entre lo que era la aristocracia, la burguesía, y de lo que era el pueblo. Es decir, lo que eran los nobles, los que eran más ricos, y luego los que estaban las clases medias y las clases bajas, que eran las más pobres. Entonces Garibaldi lo que hizo fue, digamos, reunificar todo lo que fue Italia para que esa diferencia de clases fuera cada vez más, digamos, más apegada, y en el que todos formasen una especie como de burguesía, pero en el que la aristocracia fuese prácticamente laminándose poco a poco hasta realmente desaparecer. Desaparecer con los títulos de los principados, ya que evidentemente a Italia, al estar unificada como país, los reinos desaparecerían. Y por lo tanto realmente desaparecen los reinos en el que el príncipe, protagonizado, o mejor dicho, interpretado por Burt Lancaster, su estirpe también desaparecería. Y ese es uno de los tours de force y realmente el motor narrativo que tiene El Gato Pardo. Es decir, es una película donde se nos representa la decadencia de una aristocracia que estaba dominada realmente, o que dominaba todos los reinos en el que se componía la península itálica, Sicilia, la península itálica, todos los reinos que la componían. Es decir, la revolución lo que hace es representar la desaparición poco a poco y paulatina de todas esas clases, digamos, privilegiadas para transformarse en una burguesía. En la película vemos que evidentemente el movimiento revolucionario de Garibaldi y de Cavour tiene éxito. Y por lo tanto, pues aparece una nueva Italia ya unificada en la que los reinos han desaparecido por completo. Pero claro, evidentemente, dentro de la película, el príncipe Fabricio de Salinas, interpretado por Burt Lancaster, sabe que, lógicamente, tiene que haber una evolución. Es decir, él pertenece a una familia de aristócratas que poco a poco esa importancia que tenían como príncipes se irá laminando poco a poco, y en el que ya sus descendientes ya no serán princesas ni serán tampoco príncipes, sino que heredarán su fortuna, heredarán sus haciendas, pero ya los títulos de príncipe ya no los tendrán. Es decir que, digamos que Burt Lancaster, es decir, el príncipe Fabricio, representa una clase en decadencia, que era la antigua aristocracia, digamos, italiana, para dar paso, digamos, a una nueva burguesía que también se mezclase con esa aristocracia. Y esa es una de las cosas en el que tiene realmente el personaje de Burt Lancaster en esta película un auténtico conflicto psicológico. Porque por un lado acepta que Italia se unifique, digamos, por esa serie de revoluciones. Lo acepta, digamos, a regañadientes, por así decirlo, porque él dice que es, digamos, un futuro. Porque él, además, quiere al conde Tancredi, es decir, al personaje de Alain Delon, como si fuera también un hijo. Pero también
evidentemente le dice: es que te vas a unir a ese movimiento revolucionario, vas a intentar cambiar todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros títulos, es decir, ¿qué es lo que realmente tienes que hacer? Pero es que el conde Tancredi, Alfonso Tancredi, interpretado por Alain Delon, le dice a su tío que evidentemente las revoluciones no van a parar hasta que Italia esté realmente unificada como país. Y que evidentemente todo lo que es su aristocracia terminará poco a poco por desaparecer. Que es lo que lleva Burt Lancaster como un tour de force emocional durante toda la película. Además es que si las clases altas están representadas por los personajes de Burt Lancaster y de Alain Delon, las clases bajas, por así decirlo, medias o bajas, están representadas por el personaje de Claudia Cardinale. Es decir, cuando digamos que la revolución llega a la ciudad de Palermo, en el que hay una gran secuencia bélica dentro de la película, el príncipe Fabrizio, Burt Lancaster y toda su familia deciden mudarse a un palacete que tienen en un pueblo, digamos más de la Sicilia profunda, llamado ese pueblo Donafugata. Y en ese pueblo pues es recibido por un alcalde, evidentemente que representa una burguesía un tanto vulgar, a la que el personaje de Burt Lancaster pues no le tiene realmente un gran aprecio. Ni muchísimo menos porque para él representa un poco la vulgaridad, digamos, de las clases medias y bajas. Representa, digamos, los pocos alicientes que tenían, representa lo vulgar, lo ordinario, representa la poca clase, lo poco estilizado, la poca educación. Y en el fondo se puede decir que el personaje del príncipe Fabrizio, que además tiene múltiples aristas dentro de lo que es el guión de esta película, y ahora las iré explicando, no solo detesta realmente al alcalde, propiamente dicho, de Donafugata, porque aunque él le recibe, debido a su educación, pues siempre no le vio realmente pues como un hombre, ¿cómo os lo diría yo? Pues como para dirigir la alcaldía pues de un pueblo realmente, sino como un personaje absolutamente vulgar y ordinario. Pero todo ello cambia cuando conoce a la hija precisamente del alcalde, que es Angélica, una chica que tiene pues digamos una belleza que anda desde el principio de la película a medio camino entre lo ordinario, entre lo vulgar y entre lo sublime. Entonces esa ambigüedad que tiene la belleza de Claudia Cardinale al principio de la película está muy bien calculada por parte de la dirección de Luchino Visconti, porque lo que nos ofrece es cierta vulgaridad de las clases medias respecto, evidentemente, a la aristocracia. Hay una secuencia en el que dentro de lo que es el palacio que tiene en Donafugata, el príncipe Fabrizio invita a cenar al alcalde y a su hija, mejor dicho, y a su mujer. Pero su mujer, pues dicen que está indispuesta y aparece directamente su hija. Y entonces esa hija, pues cuando aparece en una de las secuencias más recordadas de la película, todos se la quedan mirando porque ya os digo, tiene una belleza un tanto extraña. Y es que Luchino Visconti maquilla a Claudia Cardinale, una mujer de una extraordinaria belleza, la maquilla de tal modo que no parezca, digamos, por así decirlo, hecha como para la alta sociedad, sino que tiene una cierta vulgaridad en sus maneras, en sus andares, en su caminar, incluso en su forma de reír. Es más, cuando en la mesa, cuando están cenando, hay una secuencia en la que están cenando todo lo que es la aristocracia del príncipe Fabrizio, de Burt Lancaster, con Alain Delon, que ya ha triunfado dentro de lo que es el Risorgimiento, es decir, la unificación de Italia, pues le va contando una serie de anécdotas bélicas a Angélica. Y Angélica pues tiene una risa, digamos, excesivamente peculiar. Una risa en el que se pone a reír, nunca mejor dicho, de una manera un tanto exagerada. Y claro, la mujer del príncipe Fabrizio, una princesa, evidentemente, y sus hijos, pues se sienten realmente incómodos con la actitud de un personaje que no pertenece a la aristocracia, sino que, digamos, como aquí decimos aquí en España, es un piojo puesto en limpio. Es decir, es un personaje que intenta aparentar lo que realmente no es. Intenta aparentar una determinada educación con una vestimenta, pero que realmente no tiene ni educación y lo que está llena es de vulgaridad y de ordinariez.
elementos que poco a poco en la película se irán disipando hasta que veamos ya al final de la película a Claudia Cardinale con su gran esplendor, con su gran belleza, porque ya ha pasado un tiempo y se ha convertido además en la prometida del conde Alfonso Tancredi. Es decir, fijaos cómo los tiempos van cambiando también en aquella Italia. Es decir, un conde perteneciente a la aristocracia se va a casar con la hija de un alcalde de un pueblo. Es decir, con un personaje de clase media o de clase baja. Por lo tanto, ahí se nos representa dentro de los personajes esa unificación, ya no solo territorial, sino también unificación personal. Y eso es algo que al príncipe Fabricio de Salinas, es decir, a Bar Lancaster, no le termina de convencer, porque el personaje de Alain Delon estaba prometido a su hija, a la hija del príncipe Fabricio. Es decir, que los aristócratas tenían que casarse con personas de su misma clase, con aristócratas también, para que digamos que el linaje no se perdiera. Pero Alain Delon, cuando se enamora de Angélica, la hija del alcalde de Dona Fugata, pues evidentemente digamos que rompe esa tradición por completo, aunque ya había roto la tradición al unirse él a los camisas rojas de Garibaldi, y por lo tanto ir en contra del mundo de la aristocracia que su tío representaba, que el príncipe Fabricio representaba propiamente dicho. Y claro, todos estos acontecimientos le van despertando los ojos al príncipe Fabricio, es decir, a Bar Lancaster, le van despertando los ojos de que realmente, efectivamente, todo está cambiando en Italia. Es decir, cómo las clases altas se mezclan con las clases medias, cómo realmente su linaje irá desapareciendo poco a poco, y cómo evidentemente su estirpe, digamos su clase, su aristocracia, pues todo ello lo va a ir desapareciendo pues paulatinamente a lo largo del tiempo, hasta transformarse en la Italia que conocemos actualmente, en la actualidad, en el siglo XXI, y prácticamente todo lo que había sido en el siglo XX, finales del siglo XX. Es decir, esa Italia ya completamente unificada, en la que los palacios de los príncipes, en la que los palacios de todos aquellos reinos, pues actualmente, digamos, están pues como museos, o como son, digamos, o pertenecientes muchos de ellos, digamos, a unos descendientes de clase alta, pero que evidentemente pueden ser condes, pueden ser duques, al igual que tenemos aquí en España, pero que ya no son príncipes, porque ya no hay reinos en Italia. Es decir, si hace 500 años España se unificó, evidentemente hace 150, 170 años, que Italia empezó a unificarse hasta que en 1860 y largos, pues ya se unificó como país. Es decir, Italia es un país, digamos, por así decirlo, relativamente moderno. Es muy moderno si lo comparamos con la historia de Europa. Es decir, nosotros, España, estamos unificados desde los Reyes Católicos, desde hace 500 años. Pero es que Italia pues tendrá pues 120, 150, 140 años aproximadamente, 160 años. No tiene mucho como país. Y todo eso está representado en la película de una manera muy clara y muy cristalina. Y además a través del desarrollo de los personajes. Los arcos argumentales, tanto de Bar Lancaster como de Alain Delon, como de Claudia Cardinale, son absolutamente ejemplares, porque todos ellos van evolucionando con los acontecimientos. El personaje de Claudia Cardinale, evidentemente, al principio, cuando se nos presenta, como ya os he dicho, con una extraordinaria, digamos, vulgaridad. Es decir, ella está muy guapa dentro de su vestido, pero con un maquillaje, digamos, absolutamente un tanto ordinario. Y en el que Bar Lancaster, cuando entra en el salón de su palacio de Dona Fugata, la ve evidentemente como una belleza. Pero no como una belleza, digamos, pulida para la aristocracia, sino como un diamante en bruto que hay poco a poco que pulir. Pero que, evidentemente, el conde Alfonso Tancredi, es decir, Alain Delon, pues con esa belleza que representa, digamos, un mundo completamente distinto al suyo, rompe, digamos, el compromiso que tiene con una de las hijas del príncipe Fabricio, rompe, por así decirlo, con ella para comprometerse con la hija del alcalde. Es lo que os he dicho. Es lo que, por ejemplo, ha ocurrido pues, con nuestra monarquía, en el que
el rey, Felipe VI, se casó con una persona que no era, doña Leticia, que no era evidentemente, digamos, perteneciente a lo que ellos llaman la sangre azul. Es decir, no es hija de aristócratas, no es hija de reyes. Digamos que El gato pardo también, como película, digamos que lo unifica todo esto, pero evidentemente dentro de lo que es una república. Es decir, Italia no tiene rey como tal. Actualmente no tiene rey como tal, es una república. Pero claro, todos esos reinos fueron desapareciendo, digamos, por la revolución de Garibaldi. Pero la evolución de lo que hace el personaje de Claudia Cardinale es que con los acontecimientos, y como ella realmente es la prometida de un conde, poco a poco se irá refinando en sus maneras, en sus ademanes, en su manera de comportarse, en su manera de sonreír, hasta que al final de la película la veamos con toda su belleza y su esplendor, y que ya sí que es capaz de pasar por como un personaje de la aristocracia y de la alta sociedad, realmente. El príncipe Alfonso Tancredi, mejor dicho, el conde Alfonso Tancredi, no tiene evidentemente que transformarse porque él ya pertenecía a la aristocracia, sino que su personaje, digamos que se adapta a algunas costumbres que tenía Angélica y que evidentemente los de la aristocracia no tenían. Por ejemplo, hay una secuencia dentro de la película en los que ellos entran dentro de lo que es un palacio abandonado y van jugando, digamos, al gato y al ratón, a darse sustos, a gastarse bromas. Así no se comportaba la aristocracia y la alta sociedad italiana. Pero claro, digamos que todo eso, esa secuencia lo que representa es, digamos, una evolución de los dos personajes para que se vayan amoldando poco a poco a las costumbres de unos y de otros. El personaje del conde Manfredi, que es el que interpreta Mario Girotti y Terence Hill, también había sido uno de los camisas rojas exactamente igual que Alain Delon, y que además él, como conde, intenta conquistar a la hija con la que se iba a casar Alain Delon, que si mal no recuerdo se llamaba esta... A ver si me acuerdo del nombre, porque de los nombres italianos se llamaba Conchetta, con la que estaba prometido a Alain Delon, con la que estaban prometidos Alain Delon y ella. Y claro, intenta de alguna manera conquistarla, pero Conchetta sigue enamorada de Alain Delon y le termina dando de lado. Además de que Conchetta pertenece también, como es hija del príncipe de Bar Lancaster, del príncipe Fabricio, no quiere mezclarse con los camisas rojas, con los revolucionarios, y por eso rechaza al conde Manfredi realmente de pleno, porque Conchetta ve realmente representado en ese personaje un personaje de clase baja, un personaje que no tiene nada que ver con la aristocracia. Es decir, los hijos del príncipe Fabricio están educados en la aristocracia, y que por lo tanto cualquier proposición de una persona que no perteneciera a su linaje lo rechazan absolutamente de pleno, y porque ella está más enamorada de una manera más, desde un punto de vista más romántico del conde Tancredi, es decir, de Alain Delon, por pertenecer a su misma clase, pero no porque, digamos, ella tenga un amor romántico hacia ella, como dice Claudia Cardinale. Dice, es que creo que Conchetta sigue enamorado de ti. Pero Conchetta no está enamorada de Alain Delon de una manera romántica, sino que está enamorada por lo que sigue representando Alain Delon, que es a la aristocracia italiana. La película, estructuralmente hablando, está formada en el guión por tres grandes bloques. Un primer bloque donde se nos representa lo que es el fresco histórico, es decir, los acontecimientos narrados al principio del vídeo, lo que es toda la revolución y la huida de todo lo que es el príncipe Fabricio hacia Donna Fugata. Luego un segundo bloque en lo que es, digamos, la estancia de Fabricio en Donna Fugata con toda su familia, en las que va evidentemente pues adaptándose a esa nueva Italia que ha quedado ya unificada. Y un tercer bloque que es un baile gigantesco que ofrece otra princesa, es decir, otra de la estirpe, por así decirlo, o de la aristocracia que representa el príncipe Fabricio, y que además en ese baile invitará a una serie de militares que habían sido los revolucionarios, es decir, los camisas rojas, que
habían unificado Italia y que representan a Garibaldi, pero que esa princesa no tiene más remedio que adaptarlos, mejor dicho, aceptarlos, porque claro, ellos, digamos que esos camisas rojas, digamos que están en contra de todos esos reinos. Ellos son los que han cambiado Italia para destruir esos reinos. Pero a cambio se les seguirá dejando su título, pero ya ese título se puede decir que prácticamente no vale para nada, porque los reinos han desaparecido y Italia como país ya es completamente único, ya es uno. Aunque evidentemente la aristocracia sigue siendo aristocracia. Pero claro, en ese baile ya se mezclan la aristocracia, la nueva burguesía italiana, los revolucionarios, los camisas rojas que ahora van, digamos por así decirlo, de piojos puestos en limpio, es decir, ¿cómo os diría yo? No lo digo yo, lo expone Visconti en su película, expone que evidentemente esos revolucionarios se adaptan, digamos, a esa nueva clase social, a una nueva burguesía, pero que esa burguesía no está, por así decirlo, no estuvo criada dentro de las generaciones y generaciones de los príncipes italianos que habían formado parte de la península itálica. Y por lo tanto su educación no tiene absolutamente nada que ver. Es más, hay una secuencia, centrándonos en el personaje de Bar Lancaster, en el príncipe Fabricio, que es absolutamente un personaje lleno de aristas. Desde un primer momento en la película le vemos que también es realmente digamos, un aristócrata muy purista. Es decir, un aristócrata que cree fervientemente en sus costumbres y en sus tradiciones, la de su reino, las de Sicilia, como costumbres sicilianas, y que no acepta, digamos, una revolución y que no acepta que un familiar suyo, que es Alain Delon, se vaya a unir a esa revolución. Pero es que Alain Delon representa el futuro de Italia, porque es joven. Pero claro, él cree en su foro interno que a lo mejor esa revolución no va a tener éxito. Pero evidentemente después de una serie de guerras, este hombre, Bar Lancaster, con su familia tendrá que mudarse al palacio de Doña Fugata. Y entonces es cuando ya la mente del personaje de Bar Lancaster, del príncipe Fabricio, irá cambiando. Irá cambiando porque este personaje, en un primer momento que se nos ha caído ciertamente simpático, para el espectador se irá convirtiendo, por así decirlo, en un personaje que detestará, irá detestando progresivamente a todas esas personas que formarán la nueva burguesía. En el fondo recibe al alcalde de Dona Fugata en su palacio, pero en el fondo le desprecia. ¿Por qué le desprecia? Porque no pertenece a su clase. Tanto es así que en una secuencia en la que hay una especie como de votación, de que en Dona Fugata a ver cuáles son, se produce una especie como de elecciones, de plebiscito, en el que se votará quiénes están a favor y quiénes están en contra de la unificación de Italia. Y gana, pues que todos están a favor de la unificación de Italia. Y sale al balcón este señor, el alcalde de Dona Fugata, y empieza, pues con un papel, a leer. Pues fulano de tal, pues ha votado que sí, que no sé qué, que hemos ganado el plebiscito, que todos han votado que Italia se unifique, etcétera, etcétera, y que... Pero es que dentro de todo lo que es el periplo de cuando va leyendo todo este edicto, en lo que es, digamos, en el balcón del ayuntamiento, pues todo lo que es la banda que tiene allí de música le va interrumpiendo constantemente. Hay unas ráfagas de viento que aparecen en el que el papel pues prácticamente casi se le vuela y tiene que estar diciendo a ver si nos... Pero todo eso Luchino Visconti lo plasma, además en una serie de una planificación extraordinaria en el que también va focalizando al personaje del príncipe Fabricio y además iluminado con un claro oscuro, como dándole un aire tenebrista. Ese aire tenebrista lo que está representando, digamos, es el odio y el repudio que tiene realmente el príncipe Fabricio por ese personaje, el alcalde, que no le llega ni a la altura del betún, ni en modales, ni en maneras, ni en formas, ni en cultura, ni en nada que ver. Porque no pertenece a la aristocracia y por lo tanto tiene una educación completamente vulgar bajo el punto de vista, evidentemente, del príncipe.
Y claro, cuando en la secuencia final del baile el príncipe Fabricio se ve que se está codeando y que está invitado también el alcalde de Dona Fugata, se puede decir que ya los están poniendo en el guión Visconti prácticamente a la misma altura. Es decir, un alcalde de un pueblo que no tiene modales, que es vulgar y ordinario, se está codeando con un personaje que es un príncipe que viene de generaciones y de generaciones de tradiciones, de costumbres y de una educación muy refinada. Y eso es lo que realmente al personaje de Burt Lancaster, realmente al príncipe Fabricio, le va consumiendo poco a poco por dentro. La ruptura de Alain Delon, es decir, de su sobrino Tancredi con su hija Concheta, es un golpe para él. El que se uniese a los Camisas Rojas era otro golpe para él. Y evidentemente toda esa serie de transformaciones que va a tener la península itálica, sus reinos en la Italia, le afectarán profundamente, que él pensaba en un principio que no le iban a afectar. La tercera parte de la película, que es donde aquí ya se expresa realmente el auténtico leitmotiv y el motor narrativo del film propiamente dicho, que es esa crítica por parte de Luchino Visconti a lo que es la unión de la aristocracia con esa nueva burguesía que ha venido del pueblo llano y del movimiento revolucionario, está representado, digamos, por un aspecto enfermizo físicamente e intelectualmente, sobre todo físicamente, del personaje de Burt Lancaster. El personaje de Burt Lancaster, cuando entra ya en la última etapa de la película, en la última hora, donde hay un baile esplendoroso, que está lleno además de, por así decirlo, pues de personajes tanto de la aristocracia como de los que eran los Camisas Rojas, ahora transformados en militares de la Nueva Italia, evidentemente él ya no está a gusto allí, porque él quería que sus costumbres se siguiesen, digamos, personificando o que se siguiesen manteniendo a lo largo del tiempo y que la evolución y los nuevos tiempos no se lo llevasen por delante. Y entonces él se queda mirando un cuadro en una de las estancias, que es un hombre pues prácticamente moribundo, rodeado de sus hijos, y se pregunta ¿cómo será realmente mi muerte? Pero no es que realmente el príncipe Fabricio esté enfermo. Lo que está enferma es la aristocracia italiana, que ya tiende a desaparecer. Una aristocracia que representa a Burt Lancaster, digamos, su último exponente. El último exponente de una aristocracia que ya ha entrado en decadencia y que será sustituida, digamos, por una burguesía. Es más, la visión que se hace de la Nueva Italia, fundada en una república con políticos y que además tendrá seguramente un rey, será Víctor Manuel II, pero eso ya forma parte de la historia de Italia, donde ya no me voy a meter evidentemente. La Nueva Italia evidentemente ya no le representa a él en absoluto. Entonces, cuando él ve ese hombre que está moribundo, se pregunta cómo será su muerte, pero representa la muerte, la decadencia de la aristocracia. Es más, cuando en esa secuencia entran Alain Delon y entra Angélica, el personaje de Claudia Cardinale, le dice, tío, ¿qué es lo que te pasa? Porque le pone además un maquillaje muy pálido, muy pálido. Y es que él realmente pues se ve de que su estirpe ya ha entrado ya no en decadencia, sino que es ya la muerte de siglos y siglos de costumbres y de maneras y de formas, y que estarán absolutamente invadidas por una nueva burguesía que no ha tenido ni la educación, ni el saber estar, ni el saber, ni los conocimientos, ni la clase ni el estilo que tenía la aristocracia antigua. Es más, hay una secuencia antes del gran baile que fijaos cuál es la visión que tiene Visconti y también Giuseppe Tomasi di Lampedusa adaptada, digamos, a la película. Hay un personaje que representa, digamos, a la Italia unificada llamado Calavalier, que llega a Dona Fugata porque quiere que el príncipe Fabricio se convierta en senador de la Nueva Italia. Y entonces, Burt Lancaster, el príncipe Fabricio, le dice, usted me pide que yo forme parte, y en eso yo le tengo que dar la razón desde un punto de vista personal. Le dice, quiero que forme parte de la nueva política, de la nueva Italia realmente. Y este personaje, el príncipe Fabricio, Burt Lancaster, le dice, usted quiere que yo, que soy una persona de unos determinados principios, de una determinada educación, se mezcle con la política.
La política, según el príncipe Fabricio, representa la mentira, representa la creación de una serie de problemas donde no los hay. Y representa también la aportación de unas soluciones completamente equivocadas. Dice, usted lo que me está pidiendo, se lo dice a Cavalier, es que me convierta en un político, en una persona que promete al pueblo algo que no puede darle. Es decir, que yo renuncie a mis ideales de sinceridad, de estilo, de clase, de elegancia y sobre todo de educación para transformarme en lo más bajo del pueblo. Es decir, en un mentiroso que es capaz de aliarse con unos y de aliarse con otros con tal de mantenerse en un poder. Y efectivamente es lo que Luchino Visconti da a entender, como evidentemente él había también vivido en su época. Porque Visconti, el director de esta película, provenía de la clase alta italiana. Su padre era conde. Él provenía de una clase alta. Y en un primer momento siempre se dijo, entre cinéfilos y entre algunos entendidos de cine, de que Luchino Visconti era comunista, lo cual no es cierto del todo. Luchino Visconti, si me permitís el inciso, porque esto es muy importante para entender también lo que es el trasfondo político de la película, Luchino Visconti, al ser cineasta, pues también estuvo en una serie de círculos, evidentemente de la farándula, círculos de arte, círculos de intelectuales, de literatos, de cineastas, evidentemente con una ideología marcada. Pero que en algunas de esas charlas en las que Visconti tenía, o las que asistía dentro del Partido Comunista, pues Visconti no se vio hasta cierto punto identificado debido a un cierto radicalismo en algunas maneras. Porque Visconti, al venir de una aristocracia, es decir, al venir de una familia, digamos, de una determinada burguesía, de una determinada clase, o de estilo, o de burguesía, o de aristocracia, como lo queramos llamar, evidentemente él no estaba acostumbrado a codearse, digamos por así decirlo, con una serie de personajes que lo que querían realmente, como está propuesto en la película, es transformarse en político para vivir de ello. Es decir, Visconti asistió a reuniones del Partido Comunista en Italia, pero que terminó realmente por asustarse con muchas de las propuestas que ahí se estaban haciendo, y decidió renunciar a esa ideología. Es decir, Luchino Visconti siempre se dijo que había sido comunista o había tenido, evidentemente, una serie de contactos con los comunistas de Italia. Y efectivamente así fue, pero que en el último momento se arrepintió de todo ello y siguió haciendo películas de época y representando, digamos, todo aquello en lo que él había vivido y en lo que él se había criado. Es decir, ¿por qué Luchino Visconti en sus películas tiene una puesta en escena tan elegante, tan detallada? ¿Y por qué los personajes se comportan de una manera tan refinada? Porque sus padres eran condes. Sus padres provenían de una burguesía, de una alta sociedad, por así decirlo. Es decir, provenían de esa burguesía que había estado en contacto con la aristocracia de finales del siglo XIX. Por lo tanto, sus costumbres él las había mamado, por así decirlo. Él las había tenido desde pequeño. Y claro, al encontrarse con una clase política que no representaba para nada todo lo que había sido su familia, pues él no se sintió identificado. Él se sintió identificado con la política hasta cierto punto por una serie de ideales. Porque claro, la mayoría de artistas evidentemente tienen una clara inclinación de izquierdas. Pero aquí Luchino Visconti, pues al ver una serie de costumbres de la política, de los políticos de su época, no se sintió identificado. Y prefirió mantenerse al margen de la política. Pero aquí es lo que expone en El Gato Pardo. Es decir, lo que expone en El Gato Pardo es como si el propio Luchino Visconti se transformase en el príncipe Fabricio. Y dice, yo, como personaje de la aristocracia, no me voy a mezclar con la política. Porque la política es el arte del engaño. Y ustedes lo que quieren es que yo engañe a esta nueva Italia unificada. Y les dice, le dice a Cavalier, a ese representante del Senado que ha venido de la Nueva Italia, le dice, es que si ustedes quieren que yo me transforme en algo que nunca he sido y que nunca seré, están absolutamente equivocados. Aunque Cavalier le intenta hacer recapacitar, de decir, es que usted está entrando en una Nueva Italia. Dice, sí, pero yo ya no represento a esa Nueva Italia. La representará a lo mejor Alfonso Tancredi, su sobrino, la representará Angélica, Claudia Cardinale,
pero él ya no la representa, porque sus ideales, él ya como persona mayor que es ya no los va a cambiar. Ni sus ideales, ni sus maneras, ni su educación, ni evidentemente por el arte del engaño. Cuando Cavalier es despedido por Visconti, cuando va a regresar evidentemente ya en el carromato seguramente a Roma o donde tenga que ser ya que se va Cavalier al Senado, le dice pues prácticamente por qué el príncipe Fabricio no quiere mezclarse con los senadores, no quiere mezclarse con la política. Dice, y además es un diálogo, mejor dicho, es un monólogo que ya ha pasado a la historia del cine. Le dice a Cavalier, dice, nosotros, yo, mi aristocracia, pertenecemos, por así decirlo, por así, utilizando un símil, a una raza felina, a una raza de tigres, de grandes felinos. El tigre, ¿qué es lo que representa dentro del mundo animal? Es un animal bonito, es un animal bello, es un animal precioso. Es decir, tiene una gran belleza estilística, por así decirlo. Dice, yo represento a esos felinos, a esos tigres, a esos altos leopardos, por así decirlo, a esa casta de felinos que realmente no quiere mezclarse con los chacales, porque para Luchino Visconti los chacales son los animales que se alimentan de la carroña. Por lo tanto, él como felino de más alta clase no quiere mezclarse con la carroña, los que viven, digamos, del pueblo, los que viven de los impuestos, los que viven de todo aquello que van absorbiendo al pueblo llano. Dice, yo tengo mis posesiones, yo tengo mi educación, yo tengo mis tierras y yo tengo mis asalariados, gente que trabaja para mí, que yo les pago, pero gente a los que yo no les engaño, como ocurre con los políticos. Dice, yo lo que no voy a transformarme es en un cachacal, Cavalier. Y Cavalier, que está acomodándose en el carromato, dice, perdone, don Fabricio, ¿qué es lo que ha querido decir usted? No le he oído bien. Dice, no se preocupe, Cavalier, tenga usted buen viaje. De ahí que la película se llame El gato pardo. Es decir, representa Burt Lancaster a esa estirpe de gatopardos. Es decir, a una estirpe, a una clase, digamos, de aristocracia, que tiene una cierta elegancia, un cierto saber estar y una cultura que está muy por encima de lo que pretende ser la Italia unificada, llena de políticos que evidentemente, en ese símil que utiliza Visconti en la película, se conviertan como en chacales, que absorban la carroña y la sangre del pueblo. Y lo que no quiere el príncipe Fabricio, debido a su educación y a su aristocracia, es engañar al pueblo. Es decir, es una visión absolutamente un tanto romántica, pero a la vez muy crítica con esa nueva Italia unificada. Es más, cuando ya al final de la película asistimos a ese gigantesco y absoluto baile, a ese maravilloso baile, vemos que el príncipe se siente como enfermo, se siente mal. ¿Por qué? Porque ven que todas las clases se están mezclando en ese baile. Es más, hay una secuencia en el que aparece una serie de chicas, de señoritas, que no se comportan como sus hijas, sino que se comportan, digamos, como unas niñas mimadas o como unas niñas tontas que empiezan a dar como os diría yo, a subirse en los sillones del palacio, a hablar a gritos, a pegar como botes dentro de esos sillones, como saltitos. Y el príncipe Fabricio, que no está acostumbrado debido a su cultura y debido a su educación a ver eso, se las queda mirando como diciendo, vea usted a lo que realmente estamos llegando a parar. Es decir, estamos llegando realmente a una mezcla de clases que no sé lo que deparará, pero que yo ya no pertenezco a todo esto. Dice, y esto es lo que yo quieren, o que la nueva Italia quiere que yo pertenezca a ello. Debido a su carácter, debido a su personalidad y a su orgullo, todo al príncipe Fabricio le impide pertenecer a esa nueva clase realmente. Y lo da absolutamente de lado. No quiere saber absolutamente nada de ello. Pero fijaos que en ese último baile, cuando él está contemplando esa, digamos, esa estampa de ese hombre moribundo, está contemplando la muerte de su aristocracia. Y se mira al espejo y cómo las lágrimas
le van cayendo a Burt Lancaster en una interpretación absolutamente soberbia. Le van cayendo de las mejillas porque él sabe que la vida y el mundo tal y como él lo ha conocido está ya desapareciendo. Sus principados ya han desaparecido. Su clase, su aristocracia, su educación, su manera de ver la educación será completamente laminada por la inclusión de nuevas clases, de unas nuevas clases que tendrán que ir adaptándose, evidentemente. Y es cuando aquí entra el personaje de Claudia Cardinale ya refinada, ya maquillada de un modo mejor, evidentemente, porque se ha casado o porque es la prometida ya de Tancredi, de su sobrino. Es decir, ya se ha producido la unión entre la aristocracia, entre lo que es la aristocracia, y en lo que es realmente las clases medias, esa nueva burguesía. Y entonces Claudia Cardinale le dice, acariciándole, ¿sería usted capaz, evidentemente intentando subir de clase poco a poco, ¿sería usted capaz de concederme un último baile? Prince Don Fabricio. Y le dice Don Fabricio, el futuro está en vuestras manos. El futuro de Italia sois vosotros realmente. Y claro, voy a concederte este último vals, o este último baile. Y claro, en ese baile en el que están, como pareja de baile, el príncipe Fabricio y Claudia Cardinale Angélica, representando a la aristocracia y a la nueva burguesía, es donde se funden la vieja Italia y la nueva Italia realmente. Es decir, ese es el mensaje que nos quiere dar Luchino Visconti en este fresco histórico. Es decir, la unión de las dos Italias, ya no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la aristocracia, desde el punto de vista de la nueva burguesía y desde el punto de vista de que la educación, las maneras y las formas que tenían la Italia anterior a Garibaldi y posterior a Garibaldi se fundirán en una sola. Evidentemente todo eso Luchino Visconti, y ya hablando un poco de la parte técnica, lo realiza de una manera absolutamente ejemplar. Como os he dicho, Luchino Visconti es un director que perteneció a esa burguesía, a esa alta burguesía, cuyos antepasados se codearon con los príncipes de Italia. Y claro, en sus palacios, en donde él vivía, en sus casas solariegas, pues también de niño vivió todos aquellos bailes, todas aquellas puestas en escena, con toda aquella aristocracia y aquella burguesía. Y entonces todo eso lo sabe plasmar Visconti de una manera extraordinaria. La fotografía, que es del director de fotografía Giuseppe, a ver si mal no recuerdo, a ver si me acuerdo ahora, Giuseppe Rotuño, es absolutamente magistral y además en Technicolor, en un formato, una variante del Technicolor llamado Technirama. Y además es que luce con un grado de detallismo, tanto en la edición en DVD que tengo como en la edición en Blu-ray, absolutamente fantásticas. Es decir, la puesta en escena de Visconti es realmente, hace de esta película la gran obra de arte del cine de época de todos los tiempos. La última parte de la película, en ese baile donde yo os digo, donde ya se mezclan todas las clases, la burguesía, lo que son los camisas rojas convertidos ya en militares, lo que es la aristocracia, los príncipes, está filmada con un grado de detallismo y con una exquisitez absoluta. Porque Visconti no deja nada al azar y va manejando la cámara, va moviendo la cámara por diferentes ambientes de una manera muy similar a lo que 30 años después haría en 1993 Martin Scorsese en La Edad de la Inocencia, la que es mi película favorita. Es decir, si os acordáis, al principio de La Edad de la Inocencia, Scorsese va con la cámara, como si fuera Newland Archer, recorriendo una serie de pasillos, una serie de estancias, viendo lo que eran las clases altas, evidentemente, de la Nueva York de 1860-70 aproximadamente. Pero es que aquí Visconti hace lo mismo, es decir, Martin Scorsese evidentemente roba la idea a Luchino Visconti y Visconti va moviendo la cámara por todos esos pasillos de la fiesta, de la macrofiesta que ha realizado una de las princesas de la aristocracia de la nueva Italia unificada, recibiendo a los camisas rojas ya convertidos en militares y además con un estilismo
dentro de lo que es el vestuario, con un grado de cromatismo, con un grado de riqueza y con un gusto por el detalle absolutamente primoroso. Es decir, Luchino Visconti era un director que estaba enamorado del cine. Y ese amor se le ve en cada uno de los planos de la extraordinaria puesta en escena y fotografía que tiene la película. Es decir, no hay plano gratuito ni personaje que sobre. Otro de los personajes que a mí me encantan dentro de lo que es la película y que forma parte más de la puesta en escena realmente, que de un personaje por sí solo, es el personaje del cura del pueblo de Doña Fugata, que es el cura de Palermo, pero que luego viaja con el príncipe Fabricio también a Dona Fugata. Y claro, este personaje que es más de puesta en escena, y digo que es más de puesta en escena porque digamos que complementa, por así decirlo, las tradiciones religiosas que tenían en aquella época. Pero también hay uno de los elementos criticables a la aristocracia en aquella época, y es que el príncipe Fabricio, debido a ese encorsetamiento de la aristocracia, cuando él tiene toda esa familia numerosa, le dice al párroco, le dice al cura, dice: ¿cómo se puede tener pasión por una mujer cuando únicamente lo que has visto de ella han sido sus tobillos? Y claro, el príncipe Fabricio tiene unos pequeños deslices y se va a Palermo, a unos determinados barrios, donde acostarse con determinados o acostarse con unas determinadas mujeres de dudosa reputación, por así decirlo. Es decir, que también esa decadencia, digamos que el príncipe Fabricio se comporta de una manera hasta cierto punto un tanto cínica, porque no quiere mezclarse con la nueva burguesía, pero es capaz de acostarse, digamos, con lo que representa la clase más baja de su pueblo. Pero lo hace evidentemente por pasión y por desahogo, no lo hace por otra cosa. Sin embargo, él es una costumbre que cuando se vaya a Dona Fugata, pues evidentemente se le termina, se le acaba, porque él ve que ese antiguo mundo suyo se está como cayendo a trozos. Dentro de todo lo que es el desarrollo de la película, evidentemente la puesta en escena de Luchino Visconti, como os digo, cobra un cierto protagonismo también. Es decir, es un protagonista más, por así decirlo. Vestuario, fotografía, todo lo que es los movimientos de cámara, travelings, panorámicas, primeros planos, planos generales, todo, absolutamente todo está pensado y está, digamos, muy pulido para que la elegancia cobre protagonismo en todas las secuencias que hace Luchino Visconti en esta película. Es decir, tiene planos, además, con una profundidad de campo, que es que dices, ¿cómo es capaz un director de dominar la profundidad de campo y la elegancia en el movimiento de cámara, todo de una manera muy sutil, para que veamos diferentes grados de desarrollo de personajes y de significación a lo largo de un mismo plano? Cómo se van moviendo. Es uno de los puntos que tenía Luchino Visconti en la puesta en escena de sus películas y que ningún otro director de películas de época, ni siquiera James Ivory, ha conseguido. Es decir, plasmarnos, digamos, un fresco histórico o plasmarnos parte de lo que es la historia o de lo que es las costumbres de su país de una manera absolutamente ya no elegante, sino ir al detalle. Pero ya os digo, porque Luchino Visconti fue una persona cuya familia también perteneció a la aristocracia. Por lo tanto, lo había él visto prácticamente desde la cuna. Por lo tanto, sus películas son las mejores películas de época que se han filmado jamás, evidentemente. Otro de los puntos fuertes es la banda sonora de Nino Rota. Nino Rota para esta película además rescató, como ya os he dicho, una de las óperas inacabadas de Giuseppe Verdi, y que adaptó para lo que es el baile al final de la película, para la gran secuencia del baile al final de la película. Y además una secuencia del baile absolutamente primorosa, en el que también la fotografía es otro de los puntos fuertes. La iluminación, es decir, la luz que tiene esta película en todos y en cada uno de sus fotogramas. Aprovecha el Technicolor no como lo estaba aprovechando Hollywood con una gran saturación de colores, sino que Visconti aprovecha el Technicolor para acentuar el detallismo en todos esos detalles de los decorados y del vestuario tan sumamente cuidado que tiene esta película. Además, el tema de Nino Rota, de la banda sonora al principio de la película, es completamente inolvidable. Y además, en los títulos de crédito del principio de la película, se nos va
a reflejar un auténtico, como diría yo, una declaración de intenciones de lo que va a ser el film. Porque vamos viendo lo que es la hacienda del príncipe Fabricio, que está además decorada con una serie de estatuas, pero las estatuas tienen un grado ya de degeneración importante de lo que es la piedra. Pero esa degeneración de lo que son los bustos y las estatuas y lo que son las esculturas del jardín de la residencia de Palermo de Don Fabricio están desgastadas de una manera intencionada dentro de la película. Porque el desgaste de esas esculturas representa el desgaste de la aristocracia en la película. Es decir, que ese paso del tiempo, ese decaimiento de la aristocracia está representada en ese decaimiento de esas esculturas. Lo fácil hubiese sido poner por parte de los diseñadores de producción de la película, evidentemente, unas estatuas o unas esculturas o unos bustos realmente bien hechos, representados con un lustre, pero aquí lo vemos que tiene un grado de, ya digamos, de desgaste, la piedra está ya sucia, los rostros están ya muy poco definidos, le faltan como trozos de cara al busto de lo que son las esculturas. Es como si esa decadencia de la aristocracia estuviese representada también en las esculturas. Es decir, todo está muy pensado en esta película para representar, digamos, una parte de la historia de Italia que Luchino Visconti nos ha querido dar con un alto grado de detalle. Alto grado de detalle en lo que se refiere a la evolución de los personajes, a la decadencia de una Italia y de una aristocracia ya completamente desaparecida a día de hoy. La aparición de una nueva burguesía, la unión de la clase alta y de la clase baja para mezclarlos en la nueva burguesía y evidentemente en una nueva clase media, en lo que ya actualmente es la clase media italiana y la clase media europea por extensión. Es decir, en todos los países siempre ha habido una serie de revoluciones en el que la aristocracia ha ido decayendo paulatinamente y en el que las diferencias entre las clases nobles y las clases bajas se han ido aminorando hasta formar lo que son las clases medias tal y como lo conocemos hoy en día. Y eso es lo que realmente Luchino Visconti nos está plasmando en esta espléndida película llamada El gato pardo. O sea, fijaos la de grados de significación que se le pueden sacar a esta película. Tampoco quiero destripárosla por completo. No os he contado absolutamente muchas cosas de lo que es el argumento en lo que a personajes se refiere, pero hay otra serie de personajes, otra serie de características que representan costumbres, tradiciones que se irán laminando. Una serie de costumbres y tradiciones que serán sustituidas por la nueva burguesía, digamos, más pueblerina, que representa, digamos, los estratos más bajos de lo que era la Italia de finales del siglo XIX. Hay otra secuencia, por ejemplo, en el que el príncipe Fabricio va de caza, Bar Lancaster, con uno de los personajes del pueblo allí, de Dona Fugata. Y el personaje del pueblo pues le va indicando, digamos, le va diciendo pues todos los cotilleos del pueblo, de lo que se dice, de lo que es el alcalde, de un secreto que tiene con su mujer, que realmente la mujer no existe. Le va proporcionando una serie de información que evidentemente si no habéis visto la película os invito a verla. Esta película de 3 horas de duración y con 3 grandes bloques completamente diferenciados ya no solo es un fresco histórico, ya no solo es la decadencia de una clase, ya no es el resurgimiento de la Italia unificada. Digamos que es la ejemplar evolución como obra de arte que es cinematográfica de unos actores extraordinarios, en su mejor momento, de la belleza de la nueva Italia representada en Alain Delon y en Claudia Cardinale, frente a una belleza que ya va decayendo en el rostro de Bar Lancaster cuando la decadencia de su antigua aristocracia prácticamente va desapareciendo. El final de la película es absolutamente conmovedor y a la vez representativo de lo que es, porque Bar Lancaster prefiere irse, después de esa fiesta, prefiere irse solo, digamos, a su casa de Dona Fugata. No quiere ir con nadie. Quiere pasear por esa antigua Dona Fugata, por esas antiguas ruinas de todo lo que fue la Italia que él vivió de pequeño, la Italia en la que él se forjó,
y la Italia que ya nunca volverá a ser. Es decir, la película de Luchino Visconti también tiene un trasfondo nostálgico y melancólico por parte del personaje de Burt Lancaster. No solo Burt Lancaster representa digamos, el autoritarismo de una aristocracia, sino que representa la melancolía y la nostalgia de una clase en decadencia. O sea, es una película para sacarle muchísimos significados en muchísimos visionados. El gato pardo de Visconti para mí es una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Ganó la Palma de Oro en Cannes en el año 1963 y la verdad es que fue una película que fue un auténtico aldabonazo dentro de lo que fue el cine italiano. Es la gran obra maestra de Luchino Visconti. Decir que es la mejor película de Luchino Visconti es decir que es una de las mejores películas de la historia del cine. Ha sido una película 1000 veces imitada por muchos directores italoamericanos, pero nunca igualada. La película, mi película favorita, la de la Edad de la Inocencia, se asemeja en muchos aspectos a El gato pardo, pero Martin Scorsese, en un intento de intentar igualarlo, no lo consigue. Y yo lo tengo que decir, me gusta más La Edad de la Inocencia que El gato pardo, pero considero que El gato pardo es una película que está a años luz de La Edad de la Inocencia en todos sus estamentos. Todas las películas que ya habéis visto de época en los últimos tiempos no tienen absolutamente nada que ver con esta película. Ni en lo que refiere a guión, ni en lo que refiere a interpretaciones, ni en lo que se refiere a profundidad de los personajes, ni en lo que se refiere a evolución de los mismos, ni a arco narrativo, ni a fresco histórico, ni a decadencia de unas clases sociales, ni en lo que se refiere a la presentación de un nuevo país que está representado, digamos, por políticos, por militares, por una serie de guerras civiles, revoluciones. Todo eso lo viviremos en las 3 horas de esta inigualable película que se llama El gato pardo. Aquí tengo una foto de Claudia Cardinale, que es cuando sale al principio de la película, a ver si la podéis ver. Aquí, pero vamos, en la miniatura ya la habréis visto, que es como aparece ya al final de la película con un vestido precioso y además con unos modales ya un poco más refinados, porque ella ya pertenece a una nueva burguesía, ella ya se ha casado con el conde Alfonso Tancredi. Ha aprovechado su belleza, digamos, para escalar posiciones en la alta sociedad, dejando a una amiga suya, que era Conchetta, con la que al principio de la película, cuando aparece en el Palacio de una Fugata, dice: Angélica, ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas cuando éramos niñas, jugábamos? Cuando eran niñas era otra cosa. Pero ahora que ha habido una época revolucionaria, digamos que las clases sociales tienden a distanciarse. Pero al final de la película es Angélica la que, debido a su inteligencia y a su belleza, termina llevándose al prometido de Conchetta. Es decir, también en la película se representa, digamos, un cierto interés en esa clase media baja de pueblo en ascender casándose con un aristócrata, que era el personaje de Alain Delon. Es decir, ¿hasta qué punto está enamorada Angélica de Alain Delon, del conde Tancredi? Eso ya es un detalle ambiguo que, como los grandes directores de todos los tiempos, lo dejan, digamos, a la improvisación y también para que nosotros los espectadores lo podamos ver y lo podamos interpretar a nuestra manera. Pero evidentemente Angélica, con su belleza, se aprovecha de ese arma de mujer para encarrilar al aristócrata que terminará siendo su marido. O sea que es que en ese juego, digamos, de toma y daca entre clases sociales, ¿qué papel juega realmente el personaje de Claudia Cardinale? ¿Su amor es sincero realmente? Hasta cierto punto, bajo mi punto de vista. Pero eso es algo que ya os dejo yo cuando veáis o cuando ya habéis visto y me comentéis aquí abajo todo lo que queráis sobre El gato pardo. El gato pardo es para mí, pues una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Tengo que animarme a hacer un ranking, ya que algunos críticos lo han hecho, de las 10 mejores películas de la historia del cine. ¿Cuáles son mis 10 mejores películas de la historia del cine? Que no tiene absolutamente nada que ver con esos rankings raros que hay por ahí en YouTube, que dices, madre mía, menudo ranking. Esto es una película que ha pasado a la historia, de ser la obra maestra de uno de los grandes maestros, nunca mejor dicho, y auténticos artistas de la época dorada del cine. Y sobre todo del cine italiano. Palma de Oro en Cannes en 1963 para una película absolutamente inigualable a día de hoy. Como fresco histórico, como evolución de personajes y también como un contenido
deprimente, decadente, histórico, nostálgico, melancólico, amoroso, dramático. Digamos que todos los estamentos están representados en Il Gattopardo, como se llamó en Italia, o como se le denomina en los países de habla inglesa, The Leopard, el leopardo, pero aquí lo pusimos como el Gattopardo. El Gattopardo es la gran decadencia de los gatopardos, es decir, de esos grandes felinos, de esos grandes tigres que fueron invadidos por los chacales, como dice Burt Lancaster realmente, en ese maravilloso monólogo que tiene con Cavalier y que Cavalier realmente pues no termina comprendiendo, porque realmente pertenece a otra clase social y que esas similitudes no tiene ni la educación, evidentemente, ni la sabiduría para entenderlos. Porque, como dice Burt Lancaster, el príncipe Fabricio, o como diríamos los madrileños o los españoles, es un piojo puesto en limpio. El Gattopardo es una de las mejores películas de la historia del cine. Os la recomiendo encarecidamente, con un reparto inigualable y que es una película que a día de hoy es irrepetible. Absolutamente una obra de arte que trasciende el cine, trasciende pues cualquier medio en el que se pueda encumbrar para convertirse en un icono cultural del siglo XX absolutamente maravilloso e imprescindible. Para mí El Gattopardo pues es una de las obras cumbre del cine de todos los tiempos. Yo os digo que iba a comentarla por lo de los 8.000 suscriptores, pero he decidido dejarla, digamos, para un ciclo de cine europeo que yo creo que lo merece, junto con Roma, Ciudad Abierta y con el 7º sello que ya tenéis en el canal. Espero que os haya gustado este análisis pormenorizado de una de las más grandes películas jamás filmadas en la historia del cine, porque el cine europeo bebe, mejor dicho, el cine estadounidense de Hollywood bebe mucho del cine europeo. Y el cine estadounidense o incluso inglés, por así decirlo, de época, bebe mucho también de Luchino Visconti, uno de los grandes directores italianos de todos los tiempos. Esa sensibilidad que tenía Luchino Visconti se debía a que Visconti era gay. Y además es que tuvo uno de los grandes amantes, uno de los grandes actores, uno de sus amantes fue uno de los grandes actores del cine alemán, llamado Helmut Berger, que es el protagonista de otro de los grandes frescos históricos, que es Luis II de Baviera, película que tenéis comentada prácticamente desde los inicios del canal, hace ya casi 4 años. Quedaos hasta ahora con El Gattopardo. El Gattopardo, una obra maestra del cine mundial. Esto es una obra maestra. Y esto es una de las mejores películas de la historia del cine. No como otros críticos de aquí de YouTube que dicen que es El Caballero Oscuro o no sé qué otras películas. Esto es una película realmente apabullante, bajo cualquier punto de vista. Olvidaros de Viudas Negras, de Caballeros Oscuros y de gilipolleces varias. Esto es una obra de arte realmente absoluta. Os la recomiendo encarecidamente. Espero que os haya gustado el análisis de una de las mejores películas de la historia del cine y fijaos que no puedo dejar de decirlo. Os la recomiendo encarecidamente. El Gattopardo de Luchino Visconti. Una obra inigualable. Hasta mañana y que tengáis una buena noche y evidentemente feliz velada.